Hay un miedo que no viene a destruirte, sino a mostrarte exactamente dónde dejaste de confiar en la vida. Pero como no lo sabemos, huimos, lo apretamos, lo negamos, lo disfrazamos de control, de prudencia, de carácter fuerte, de planes perfectos. Decimos, yo solo quiero estar preparado, yo solo quiero evitar sufrir, yo solo quiero tener certeza. Y sin darnos cuenta, convertimos la existencia en una habitación pequeña, con las ventanas cerradas, donde todo parece seguro, pero nada respira. Tal vez llevas años resistiéndote a algo, a una pérdida, a una decisión, a una conversación, a una etapa que terminó, a una versión de ti que ya no puede seguir viviendo como antes. Tal vez tienes miedo de soltar, de cambiar, de amar otra vez, de quedarte solo, de fracasar, de no ser suficiente, de que la vida te quite aquello que más necesitas. Y quizá hoy no necesitas otra estrategia para vencer el miedo. Quizá necesitas comprender algo más profundo. El miedo no siempre desaparece cuando luchas contra él. A veces se disuelve cuando dejas de tratarlo como enemigo. La pregunta central es esta: ¿qué parte de tu vida sigue gobernada por aquello que no te atreves a sentir? No respondas desde la mente. La mente responderá rápido. Dirá nombres, fechas, heridas, posibilidades, amenazas. Pero deja que la pregunta baje más hondo. Deja que caiga como una gota en un pozo antiguo. Porque el miedo no vive solo en los pensamientos. Vive en el cuerpo, en la respiración corta, en el pecho cerrado, en esa necesidad de saber antes de caminar, en esa costumbre de imaginar el desastre para sentir que tienes algún control. El Tao observa el agua. El agua no se defiende de la piedra, la rodea. No se endurece ante el abismo. Cae. No pregunta si el valle la aceptará. Desciende. Y por eso llega a lugares donde la fuerza nunca podría entrar. Nosotros, en cambio, hemos aprendido a tensarnos. Cuando sentimos miedo, cerramos la mano, cerramos la mandíbula, cerramos el corazón. Queremos que la vida se detenga hasta que estemos listos. Queremos que el futuro nos prometa que no habrá dolor. Queremos que el amor nos garantice que no habrá abandono. Queremos que el camino nos asegure que no habrá pérdida. Pero la vida no firma contratos con el miedo. No es que el miedo sea el problema. Es que hemos confundido miedo con verdad. No se trata de no sentir miedo. Se trata de dejar de obedecerlo como si fuera un maestro sabio. Hay una antigua historia sobre un viajero que debía cruzar un bosque para llegar a un templo en la montaña. Al caer la tarde, escuchó un rugido entre los árboles. Su cuerpo se paralizó. Pensó que era un tigre. Imaginó sus garras, sus dientes, su final. Temblando, corrió hasta encontrar una pequeña cueva y se escondió allí durante toda la noche. No durmió. No respiró bien. Cada ruido le parecía una amenaza. Cada rama movida por el viento era una señal de muerte. Al amanecer, cuando la luz empezó a tocar el bosque, salió con cuidado. Entonces vio, a pocos pasos, aquello que lo había aterrorizado. No era un tigre, era una vieja puerta de madera, colgada de un árbol, golpeada por el viento. El sonido que había tomado por rugido era solo madera quejándose en la oscuridad. El viajero cayó de rodillas, no por vergüenza, sino por comprensión. Había pasado toda la noche prisionero de algo que su mente había completado. Cuando llegó al templo, el maestro lo escuchó en silencio y luego dijo: «El miedo es una sombra que pide tu imaginación para volverse monstruo. Esta historia no habla solo de un bosque, habla de nosotros. ¿Cuántas noches has pasado dentro de una cueva interior, escondido de algo que todavía no ha ocurrido? ¿Cuántas veces sufriste más por lo que imaginaste que por lo que realmente estaba sucediendo?
¿Cuántas veces tu mente tomó un silencio y lo convirtió en rechazo, una distancia y la convirtió en abandono, una incertidumbre y la convirtió en destino inevitable? El miedo tiene una habilidad extraña. Usa fragmentos de realidad para construir una cárcel completa. Alguien tarda en responder y tu miedo dice, ya no importas. Un proyecto no sale como esperabas y tu miedo dice, vas a fracasar. Una persona cambia y tu miedo dice, todo amor termina. Una etapa se cierra y tu miedo dice, te quedarás sin camino. Pero el Tao susurra otra cosa. Espera, mira, respira. No completes la oscuridad con fantasmas. Lo que duele no es siempre lo que está pasando, sino la historia que tu herida escribe sobre lo que está pasando. Y esta es una llave poderosa. Porque si el miedo se alimenta de resistencia, cada vez que peleas contra él, le das más forma. Cuanto más intentas expulsarlo, más ocupa espacio. Cuanto más te avergüenzas de tener miedo, más se esconde en los rincones de tu vida. Cuanto más finges estar en calma, más ruido hace por dentro. El miedo no necesita que lo adores, pero sí necesita que lo mires. Como se mira a un niño temblando en la puerta. No para entregarle el mando de la casa, no para dejar que decida por todos, sino para decirle, te veo, sé que quieres protegerme, pero no eres tú quien conducirá mi vida. Hay personas que viven décadas gobernadas por un miedo antiguo, miedo a no ser amadas, miedo a ser abandonadas, miedo a no destacar, miedo a no cumplir expectativas, miedo a decepcionar a los demás, miedo a quedarse sin identidad si dejan de ser útiles. Entonces trabajan más de lo que pueden, aman más de lo que reciben, callan más de lo que sienten, sonríen cuando quieren llorar, dicen sí cuando toda su alma pide descanso. Y luego se preguntan por qué están cansadas. No es que la vida sea demasiado pesada, es que están cargando, además de la vida, todas las formas que inventaron para no sentir miedo. No se trata de volverte invulnerable, se trata de dejar de traicionarte para parecer fuerte. El Tao no admira la rigidez. La rama demasiado dura se quiebra con el viento. El junco flexible se inclina y vuelve. El árbol que sabe doblarse sobrevive a la tormenta. Y esto no es debilidad, es inteligencia profunda. Es la sabiduría de no confundir resistencia con poder. Mira un árbol en medio de la lluvia. No discute con la tormenta. No le grita al cielo. No intenta convencer al viento de soplar de otra manera. Recibe, se mueve, cede donde debe ceder, permanece donde debe permanecer. Así también el ser humano puede aprender. Cuando llega el miedo, tú puedes endurecerte y decir, esto no debería estar pasando. O puedes sentir la vibración en el pecho y decir, esto está pasando y aún así puedo estar conmigo. Esa pequeña diferencia cambia todo, porque resistirse no significa actuar. Resistirse muchas veces significa pelear mentalmente contra lo inevitable, contra una emoción que ya está aquí, contra una verdad que ya apareció, contra una pérdida que ya sucedió, contra un cambio que ya empezó. Y esa pelea cansa más que el acontecimiento. Hay un cansancio que no viene de vivir, sino de rechazar la vida mientras ocurre. Quizá tú lo conoces, ese agotamiento de querer tenerlo todo bajo control, de leer señales, de anticipar conversaciones, de imaginar respuestas, de preparar defensas, de revisar una y otra vez lo que hiciste, lo que dijiste, lo que pudo ser distinto, como si pensar lo suficiente pudiera deshacer lo que ya es. Pero el río no retrocede porque lo mires con ansiedad. El río sigue. Y cuando tú dejas de resistirte al río, no significa que te rindes contra ti. Significa que dejas de gastar tu vida empujando el agua con las manos.
Imagina una persona arrastrada por la corriente. Si entra en pánico, golpea el agua, traga más miedo, pierde fuerza. Pero si en algún momento recuerda flotar, su cuerpo cambia. No domina el río, no lo controla, pero deja de pelear contra cada movimiento. Entonces puede ver la orilla, puede respirar, puede responder. Eso ocurre también con el miedo. Mientras lo combates ciegamente, te hundes más en él. Cuando dejas de resistirte, no desaparece de inmediato, pero deja de ser un enemigo invisible. Se vuelve una ola. Intensa, sí. Incómoda, sí. Pero una ola. Y las olas, incluso las más fuertes, pasan. No es que dejar de resistirte haga que la vida sea perfecta. Es que te devuelve la energía que estabas usando para pelear contra lo real. Y con esa energía empiezas a ver. Ves que muchas decisiones no las tomaste desde el amor, sino desde el miedo a perder. Ves que muchas renuncias no fueron generosidad, sino miedo a incomodar. Ves que muchas máscaras no fueron personalidad, sino defensa. Ves que muchas metas no nacieron de tu alma, sino del terror a no valer nada si nadie te aplaudía. Y esto puede doler, pero es un dolor que limpia, como cuando una campana suena en un templo vacío. El sonido al principio parece romper el silencio, pero luego entiendes que no lo rompe, lo revela. El miedo, cuando lo escuchas sin huir, hace algo parecido. Golpea dentro de ti, te muestra dónde estabas dormido, te muestra dónde vivías encogido, te muestra qué parte de tu corazón seguía esperando permiso para existir. Tal vez el miedo no vino a detenerte, tal vez vino a señalar una puerta, tal vez detrás de eso que evitas hay una conversación necesaria, un duelo pendiente, una verdad que ya conoces, una vida más honesta esperándote. Respira. No tienes que abrir todas las puertas hoy. No tienes que ser valiente de la manera en que el mundo entiende la valentía. A veces la valentía más profunda es quedarse quieto un instante, poner una mano sobre el pecho y decir: tengo miedo, pero no voy a abandonarme por sentirlo. Y en ese instante algo empieza a cambiar. No afuera todavía. Dentro, el miedo empieza a perder su máscara de enemigo. Ya no aparece como una bestia invencible en la puerta de tu vida. Empieza a parecerse más a un mensajero cansado, antiguo, quizá torpe, quizá exagerado, pero no maligno. Un mensajero que aprendió a gritar, porque durante mucho tiempo nadie lo escuchó. Y cuando lo escuchas sin obedecerlo, ocurre algo extraño. Deja de gritar tanto, porque muchas de tus batallas internas no nacen del miedo mismo, sino de la vergüenza de tener miedo. Te dices: no debería sentir esto, ya tendría que haberlo superado. Una persona fuerte no se paraliza así. Si sigo temiendo, significa que no he avanzado. Pero esa dureza no sana. Esa dureza solo añade otra capa de sufrimiento. No es que estés fallando por sentir miedo, es que estás encontrando una parte de ti que todavía necesita presencia. No se trata de vencerla, se trata de acompañarla hasta que recuerde que ya no vive en el mismo peligro de antes. Hay una historia de un anciano maestro que caminaba cada tarde por un sendero estrecho junto a un acantilado. Sus discípulos lo seguían con cuidado, porque a un lado había rocas y al otro un vacío profundo cubierto de niebla. Un día, el discípulo más joven se detuvo. Sus piernas temblaban. No podía avanzar. «Maestro», dijo, «tengo miedo de caer». El anciano volvió sobre sus pasos. No le dijo que fuera valiente. No le dijo que el miedo era una ilusión. No lo empujó. Solo se colocó a su lado y miró el abismo con él. Después de un largo silencio, preguntó: «¿Qué ves?» «Veo la caída», respondió el joven. El maestro asintió. «Entonces todavía no ves el camino». El discípulo frunció el ceño.
¿Cómo puedo no ver la caída si está ahí? No te digo que la niegues, dijo el maestro. Te digo que no le entregues toda tu mirada. Entonces señaló el sendero bajo sus pies. El abismo existe, pero también existe este paso, y después de este paso, otro. El miedo mira el final imaginado. La presencia mira el lugar donde puede apoyar el pie. El joven respiró. No dejó de tener miedo, pero bajó la mirada hacia el suelo firme, dio un paso, luego otro. Cruzó el sendero no porque el abismo hubiera desaparecido, sino porque dejó de caminar mirando solamente la caída. Así funciona muchas veces la mente humana. Cuando temes perder a alguien, no miras la conversación de hoy, miras el abandono total. Cuando temes equivocarte, no miras el siguiente gesto posible, miras la ruina completa. Cuando temes cambiar de vida, no miras el primer movimiento pequeño, miras todos los escenarios donde podrías fracasar. El miedo te arranca del paso y te lanza al precipicio imaginario. Por eso la sabiduría no siempre consiste en tener grandes respuestas. A veces consiste en volver al suelo, a lo inmediato, a la respiración, a este instante que, aunque imperfecto, todavía puede ser habitado. Cuanto más vives en el futuro, más grande se vuelve el monstruo. Cuanto más regresas al presente, más pequeño se vuelve el paso necesario. Y esto no significa ignorar los peligros reales. El Tao no es ingenuidad. No te pide quedarte donde te hacen daño, ni sonreír ante aquello que exige límites. No te dice que aceptes abusos, traiciones o humillaciones como si fueran lecciones espirituales. La verdadera aceptación no es pasividad, es claridad. Aceptar significa ver lo que es, sin deformarlo con deseo ni con pánico. Si alguien no te cuida, lo ves. Si un camino ya no tiene vida, lo ves. Si tu cuerpo pide descanso, lo ves. Si una relación se sostiene solo por miedo a estar solo, lo ves. Y cuando lo ves, puedes actuar desde la verdad, no desde la reacción. Porque hay una gran diferencia entre moverse por miedo y moverse con conciencia del miedo. Moverse por miedo te hace huir incluso de lo que podría sanarte. Moverse con conciencia del miedo te permite tomar la mano de tu propia fragilidad y caminar sin traicionarte. No es lo mismo cerrar el corazón porque temes ser herido, que abrirlo lentamente porque has aprendido a cuidarte. No es lo mismo quedarte en un vínculo por miedo a la soledad, que elegir una presencia porque allí tu alma respira. No es lo mismo trabajar sin descanso por miedo a no valer, que ofrecer tu energía desde una raíz de dignidad. Lo que duele no es sentir miedo. Lo que duele es construir una vida entera alrededor de evitarlo. Mira una habitación donde nadie ha entrado durante años. Al principio, abrir la puerta puede asustar. Hay polvo, hay sombras, hay objetos cubiertos. Tal vez hay recuerdos que preferías no tocar. Pero la habitación no se vuelve más limpia porque la ignores. El polvo no desaparece porque mantengas la puerta cerrada. Al contrario, cuanto más evitas entrar, más poder le das a lo que imaginas que hay dentro. Así sucede con tus emociones no sentidas. Un duelo que no miraste se vuelve ansiedad. Una rabia que no escuchaste se vuelve tensión. Una tristeza que no abrazaste se vuelve cansancio. Un miedo que no reconociste se vuelve destino. Y un día te das cuenta de que no estás evitando solo una emoción, estás evitando tu propia profundidad. El Tao habla del vacío como algo fértil, pero para la mente herida, el vacío parece amenaza. Cuando no sabes qué va a pasar, quieres llenarlo rápido, con planes, con control, con mensajes, con predicciones, con distracciones, con explicaciones, con personas,
con ruido. Tememos el espacio abierto porque en él no podemos escondernos. Pero el espacio también es donde nace lo nuevo. Una taza sirve porque está vacía. Una flauta suena porque tiene huecos. Una puerta permite entrar porque no es pared. Tu vida también necesita espacios sin respuesta para que algo verdadero pueda llegar. No se trata de amar la incertidumbre como si no doliera. Se trata de dejar de tratarla como una condena. Tal vez no saber no significa que estás perdido. Tal vez no tener control no significa que estás indefenso. Tal vez no poder garantizar el resultado no significa que no puedas dar el siguiente paso. La mente quiere seguridad antes de confiar. El Tao enseña otra cosa. Confía lo suficiente para caminar sin seguridad absoluta. Porque la seguridad absoluta no existe. Existe la presencia, existe la escucha, existe la capacidad de volver a ti cuando algo cambia. Existe esa raíz invisible que crece cuando dejas de pedirle al mundo que nunca se mueva. Hay una pequeña parábola sobre un campesino que tenía un caballo blanco, fuerte y hermoso. Un día, el caballo escapó hacia las montañas. Los vecinos llegaron a consolarlo. «¡Qué desgracia!», decían. «Has perdido tu mayor riqueza». El campesino respondió: «Puede ser». Días después, el caballo volvió acompañado de varios caballos salvajes. Los vecinos celebraron. «¡Qué fortuna! Ahora eres más rico». El campesino respondió: «Puede ser». Su hijo intentó domar uno de los caballos salvajes, cayó y se rompió una pierna. Los vecinos volvieron con rostros tristes. «¡Qué desgracia!». El campesino dijo: «Puede ser». Poco después, llegaron soldados al pueblo para reclutar jóvenes para la guerra. Al ver la pierna rota del hijo, lo dejaron en casa. Los vecinos dijeron: «¡Qué fortuna!». Y el campesino, una vez más, respondió: «Puede ser. Esta historia no enseña indiferencia, enseña humildad ante el misterio. Nosotros sufrimos porque etiquetamos demasiado pronto. Llamamos fracaso a algo que tal vez nos está desviando de un camino falso. Llamamos pérdida a algo que tal vez nos está liberando de una carga. Llamamos final a algo que tal vez es una forma invisible de protección. El miedo necesita conclusiones rápidas. La sabiduría puede esperar. No es que todo lo doloroso sea bueno. Es que tú no siempre ves el significado completo desde el primer día. Y cuando comprendes esto, dejas de reaccionar ante cada cambio como si fuera una sentencia definitiva. Algo se abre, algo se afloja. No porque ya no te importe, sino porque ya no necesitas convertir cada acontecimiento en una prueba contra ti. Si alguien se va, duele, pero no significa que no seas digno de amor. Si algo no resulta, duele, pero no significa que tu vida esté fallando. Si tienes miedo, incomoda, pero no significa que estés retrocediendo. Si hoy no sabes qué hacer, respira. La claridad a veces llega después de dejar de exigirla. La resistencia quiere una salida inmediata. La presencia permite que la niebla se disipe. Imagina un lago agitado por el viento. Si metes las manos para intentar calmarlo, solo haces más ondas. Pero si esperas, si permaneces, si dejas de golpear la superficie, el agua vuelve poco a poco a reflejar el cielo. Tu mente es igual. No puedes ver con claridad mientras golpeas tus pensamientos con más pensamientos. No puedes escuchar tu intuición mientras la cubres con miedo, urgencia y necesidad de control. No puedes reconocer el camino si cada sombra te hace correr. Por eso, a veces, el acto más profundo no es decidir de inmediato, sino quedarte contigo hasta que el agua se calme. Quédate con la respiración.
Quédate con la sensación sin llamarla enemiga. Quédate con el temblor sin convertirlo en identidad. Di suavemente, esto es miedo. No, esto soy yo. No, esto será siempre. Solo, esto es miedo pasando por mi cuerpo. Y observa cómo cambia algo cuando dejas de fusionarte con él. Porque tú no eres el miedo. Eres el espacio que puede contenerlo. Eres el cielo donde aparece esa nube oscura. Eres el cuenco donde resuena esa campana. Eres la orilla que puede mirar el río sin lanzarse desesperadamente a detenerlo. Y cuanto más recuerdas esto, menos necesitas pelear, menos necesitas demostrar, menos necesitas vivir con los puños cerrados. Entonces aparece una calma nueva, no una calma perfecta, no una calma que niega el dolor, una calma más humilde, más real, la calma de quien sabe que puede sentir miedo y aún así no abandonarse. Y cuando descubres que puedes sentir miedo sin abandonarte, comienza una libertad silenciosa. No es una libertad ruidosa, de grandes promesas o gestos heroicos. Es una libertad pequeña al principio. Como abrir una ventana después de años de aire encerrado. Como aflojar una cuerda alrededor del pecho. Como dejar de vigilar cada movimiento de la vida para asegurarte de que no te lastime. Porque la vida, de una forma u otra, siempre se moverá. Cambiarán los cuerpos, cambiarán los vínculos, cambiarán los planes, cambiarán las certezas, cambiará incluso aquello que hoy parece firme. Y si tu paz depende de que nada cambie, vivirás temblando incluso en los días buenos. El Tao no te promete un mundo inmóvil. Te muestra cómo permanecer en contacto contigo mientras todo fluye. Y esto es lo que ocurre cuando dejas de resistirte. No desaparecen todos los problemas, pero desaparece una parte inmensa del sufrimiento añadido. Ese sufrimiento que nace de decirle no a lo que ya está aquí. No a la emoción, no al cambio, no a la pérdida, no a la incertidumbre, no al cuerpo que tiembla, no al corazón que necesita tiempo. Cuando dejas de resistirte, algo en ti deja de gastar energía en empujar puertas que ya se cerraron, en sostener máscaras que ya pesan demasiado, en explicar una y otra vez por qué no deberías estar sintiendo lo que sientes. Entonces esa energía vuelve. Vuelve a tus manos. Vuelve a tu respiración. Vuelve a tu mirada. Vuelve a los lugares internos donde antes solo había tensión. Y tal vez por primera vez en mucho tiempo puedes escuchar. Escuchar no al miedo gritando, sino a lo que hay debajo del miedo. Debajo del miedo a perder puede haber amor. Debajo del miedo a fracasar puede haber deseo de vivir con sentido. Debajo del miedo a ser rechazado puede haber una antigua necesidad de pertenecer. Debajo del miedo al cambio puede haber una parte de ti que está cansada, que no quiere volver a sufrir, que solo pide ser tomada de la mano. No es que el miedo sea inútil, es que se vuelve peligroso cuando lo conviertes en tu único consejero. Hay una última historia. Dicen que un discípulo fue a visitar a una mujer anciana que vivía sola en una casa de bambú junto a un río. La gente del pueblo decía que ella había perdido mucho, a su esposo, a sus hijos, sus tierras, su juventud. Pero quienes la veían aseguraban que había en sus ojos una paz que no parecía de este mundo. El discípulo llegó con una pregunta urgente. «Madre», le dijo, «tengo miedo del futuro, miedo de perder lo que amo, miedo de no ser capaz, miedo de que la vida me quite todo. ¿Cómo logró usted no tener miedo?» La anciana sonrió. «¿Quién te dijo que no tengo miedo?» El joven quedó confundido. Ella se levantó lentamente y lo condujo hasta el río. Tomó una hoja seca del suelo y la puso sobre el agua.
La hoja comenzó a moverse con la corriente. A veces giraba, a veces chocaba con pequeñas piedras, a veces parecía detenerse en una orilla, pero luego el agua volvía a llevarla. «Mira esa hoja», dijo la anciana. «No controla el río, pero tampoco se queda rígida en la piedra». «¿Entonces, debo dejarme llevar por todo?», preguntó el discípulo. «No», respondió ella. «Debes aprender la diferencia entre fluir y rendirte por dentro. La hoja no decide el río, pero no se pelea con ser hoja. Tú tampoco decides todos los cambios de la vida, pero puedes decidir no perder tu alma intentando detenerlos». El discípulo miró el agua durante largo rato. «¿Y el miedo?». La anciana sostuvo su propia mano abierta frente a él. «El miedo viene y se posa aquí. Si cierro el puño, queda atrapado y me duele. Si mantengo la mano abierta, puede descansar un momento y después marcharse. Esta imagen es simple, pero puede transformar una vida. Porque quizá has vivido con el puño cerrado, cerrado sobre una persona, cerrado sobre un resultado, cerrado sobre una identidad, cerrado sobre una idea de cómo debía ser tu camino, cerrado sobre heridas antiguas que todavía intentas proteger. Y cuanto más cierras el puño, más te duele la mano. No porque la vida te castigue, sino porque nada vivo fue creado para permanecer encerrado por miedo. El amor no respira en un puño cerrado. La paz no nace en un puño cerrado. La intuición no habla en un puño cerrado. La vida no puede darte nada nuevo si tus manos siguen ocupadas sosteniendo aquello que temes perder. No se trata de abrir la mano de golpe. A veces eso también sería violencia. Se trata de aflojar poco a poco. Un dedo, luego otro. Una respiración, luego otra. Una verdad pequeña, luego otra más grande. Hoy puedes empezar así, no resolviendo toda tu vida, no venciendo todos tus miedos, no convirtiéndote en una persona invulnerable, solo dejando de pelear con este instante. Si hay tristeza, permite que esté. Si hay duda, permite que esté. Si hay temblor, permite que esté. Si hay vacío, permite que esté. Permitir no significa obedecer, significa dejar de negar. Y cuando dejas de negar, recuperas la capacidad de responder. Porque una emoción negada gobierna desde la sombra. Una emoción reconocida se vuelve parte del camino. Tal vez has creído que para avanzar necesitabas sentirte seguro. Pero muchas veces la seguridad aparece después del primer paso, no antes. El camino se revela caminando. La orilla aparece cuando dejas de golpear el agua. La claridad llega cuando la mente deja de exigirle al cielo una respuesta inmediata. Mira a tu vida con ternura. Mira todo lo que has hecho para protegerte. Las veces que te alejaste antes de ser abandonado. Las veces que fingiste indiferencia para no mostrar necesidad. Las veces que controlaste cada detalle porque dentro había un niño asustado. Las veces que dijiste «no me importa» cuando en realidad importaba demasiado. No uses esta comprensión para castigarte. Úsala para volver. Vuelve al cuerpo. Vuelve al presente. Vuelve al lugar donde tus pies tocan la tierra. Vuelve al sonido simple de tu respiración. Vuelve a ese silencio que no exige nada de ti. El miedo puede seguir apareciendo. Déjalo tocar la puerta. Escúchalo. Pregúntale qué intenta proteger. Pero no le entregues las llaves de toda la casa. Tu vida no puede ser dirigida únicamente por la parte de ti que teme sufrir. También debe participar la parte que desea amar, la parte que desea crear, la parte que desea confiar, la parte que sabe, en algún lugar profundo, que la existencia no puede ser vivida desde la defensa permanente. Porque vivir defendido todo el tiempo es una forma lenta de no vivir.
El Tao te invita a otra cosa, a caminar sin armadura cuando sea posible, a poner límites cuando sea necesario, a soltar cuando algo terminó, a quedarte cuando tu alma reconoce verdad, a descansar cuando el cuerpo lo pide, a guardar silencio cuando la mente solo repite miedo. Y poco a poco, algo se ordena. No porque controles más, sino porque resistes menos. Descubres que puedes perder y seguir siendo entero. Puedes no saber y seguir respirando. Puedes sentir miedo y seguir caminando. Puedes amar sin poseer. Puedes cambiar sin desaparecer. Puedes quedarte solo sin estar abandonado. Puedes abrir la mano sin perderte. Y entonces el miedo deja de ser una pared. Se vuelve una puerta. Una puerta hacia una manera más honesta de vivir. Tal vez detrás del miedo había una vida más sencilla esperando. Una vida donde ya no necesitas demostrar tanto. Donde no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Donde puedes decir no sé sin sentir vergüenza. Donde puedes amar desde la presencia, no desde la ansiedad. Donde puedes confiar en que, aunque la corriente cambie, hay algo en ti que sabe volver a la orilla. Respira una vez más. Siente el peso de tu cuerpo. Siente que en este instante no tienes que resolver el futuro entero. Solo este momento. Solo esta respiración. Solo esta mano que empieza a abrirse. El miedo tal vez siga allí, como una nube oscura pasando por el cielo. Pero ahora sabes algo que antes habías olvidado. Tú no eres la nube. Tú eres el cielo que la contiene, y ningún cielo se rompe porque una nube lo atraviese. Si estas palabras tocaron algo en ti, puedes dejar en los comentarios qué miedo estás aprendiendo a mirar sin huir. A veces, nombrar el miedo con suavidad es el primer paso para dejar de vivir bajo su sombra.